Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El INEC informó que la pobreza por ingresos en Ecuador bajó a 21.4% en diciembre de 2025, desde el 28% registrado en diciembre de 2024, y que la pobreza extrema cayó a 8.3%. El gobierno habla de un avance histórico. Hoy analizaremos qué dicen realmente los datos y hasta dónde llega esta afirmación. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Santiago García, él es experto económico, para hablar sobre la reducción de la pobreza en el país. ¿Cómo está, Santiago? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, Gisela, un saludo a usted, a toda la audiencia, gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar aquí. Economista, el gobierno presenta esta caída de la pobreza como un gran logro claro de su gestión. Desde una lectura técnica, ¿qué parte de ese mensaje está respaldado por los datos del INEC y qué parte, como dicen algunos especialistas, sería una narrativa política? Bueno, yo creo que hay una mezcla de las dos. Me parece que las cifras, ya lo quiero comentar precisamente en este momento, las cifras que dicen en realidad. Y también obviamente hay una narrativa política de parte del gobierno, como todos los gobiernos lo hacen. Bueno, empecemos. Dice mire, la pobreza por ingreso se mide para las personas en función de un ingreso mensual. Para el caso del Ecuador, el límite, digamos, para definir una persona pobre es que gane mensualmente $92. Y también hay otra medida que es la pobreza extrema, si una persona tiene al final del mes $52 de ingreso mensual. Yo sé que estas cifras a muchos les parece extrañas, y cómo es posible que pueda alguien vivir con $92. Bueno, esto tiene una metodología internacional, nacional, llevamos décadas calculando la pobreza. Entonces, pasando de ese tecnicismo, finalmente la población con pobreza que recibió el señor Noboa, digámoslo así, cuando asume el poder en diciembre del 23, o estaba ya en el poder, llegaba al 26%. Es decir, para redondear, un cuarto de la población de ecuatorianos era pobre hace 2 años. En diciembre del 24 sube esta proporción del 26 al 28, porque la economía se cayó. Recordemos que el 2024, por una serie de circunstancias, especialmente por el tema de el tema eléctrico, racionamiento eléctrico, la economía finalmente se cayó menos 2%. Entonces sube al 28% de ecuatorianos con niveles de pobreza. Y finalmente hoy, medido en este último informe, que a mí me parece que es un informe técnico, en diciembre a finalizar el diciembre del 25 tenemos 21%. Ahora, basado en esta explicación que usted nos está dando, estos datos que nos está mostrando y sobre cómo se mide la pobreza, ¿podemos afirmar que el nivel de vida de los ecuatorianos mejoró o solo que más personas cruzaron el umbral estadístico? Lo último, Gisela, usted dice, a más personas cruzaron de ese umbral. No quiere decir que tengan un mejor nivel de vida. Exactamente, sí. Pero es que es terrible, Gisela, como seres humanos, nosotros como personas, padres de familia, o sea, es durísimo que una familia, un jefe de hogar gane $90, $100 al mes. Entonces, en la medida que logra al menos superar eso, sí es una buena noticia, en eso hay que coincidir. Ahora, la pregunta posterior es, todo este mejoramiento, digamos, de cierto grupo poblacional que sufre de pobreza, ¿en base a qué? ¿Qué hay detrás? Eso lo quiero responder, pero sí quería mencionar algo. Cuando nos toca el COVID, Gisela, el COVID de 2019, en el año 2020, la pobreza extrema se duplica, pasa de 8 al 17%. Y la pobreza en general también sube 10 puntos. Lo que quiero decir es que cuando la economía se destruye, cuando no funciona bien la producción, cuando no hay, digamos, un buen comportamiento económico, lo sienten directamente los más pobres. Entonces, si el 25,
todos hemos dicho, o se ha comentado, que ha habido una recuperación con respecto al 24. Entonces, ese elemento me parece que es central en el análisis. Nuestras condiciones de vida, de empleo y las condiciones de la economía marcan que la gente sea más pobre o menos pobre. Por tanto, habrá que insistir en que necesitamos que la economía siga expandiéndose, siga sosteniéndose un crecimiento para dar más oportunidades a la gente. Ahora, la brecha territorial sigue siendo enorme, 13.8% en zonas urbanas frente al 37.6% en las áreas rurales. ¿Qué nos dice esta cifra sobre la desigualdad estructural que el gobierno no ha mencionado, por ejemplo? Muy bien, Giselle, es que esos son los temas de fondo, ¿no? Porque ya más allá de la cifra global, uno mira prácticamente es el triple. O sea, si usted dice 13,8 en la población urbana, y le recuerdo a los ciudadanos que nos están oyendo, somos 18 millones de ecuatorianos, ¿verdad? Si decimos que 20% es pobre, estamos hablando de 3.600.000 personas. Entonces, solo recuerdo esto porque es un tema súper relevante lo que estamos discutiendo en este momento. Entonces, el nivel de pobreza en el sector rural es el triple de lo que aspira la gente en el sector urbano, y por varias razones. Ahí sí entramos, poca actividad económica. El sector rural es uno de los sectores que menos producción formal tiene. Si hay una actividad turística es informal, si hay una actividad comercial no tienen registro único contribuyente. Entonces es toda una temática muy compleja que creo que los gobiernos no le han puesto toda la atención, ¿no? Para buscar cierto equilibrio, digamos, porque no es justo, ¿no? Pero a la comunicación sí le ponen como mucha atención, ¿no? Y mucho esfuerzo para ver qué mostramos de la comunicación, que también es importante en un gobierno, ¿no? Claro, pero no deja de ser importante el hecho de decirnos la verdad con las cifras claras. En pocos días, y digo esto porque en pocos días se difundieron cifras distintas y mensajes súper optimistas. ¿Qué riesgos tiene para la credibilidad pública acelerar el discurso antes de explicar bien las limitaciones técnicas de los datos, o hacer simplemente el análisis que acabamos de hacer con usted en esta entrevista? Yo creo que ahí se atomiza la palabra exacta. Nos vamos a los extremos, unos a favor, otros en contra. Yo soy experto y soy profesor de política pública en la Universidad Central del Ecuador, política económica, y sabemos que parte de la política pública es comunicar. O sea, no es que no nos hacen un favor, es un derecho del gobernante en comunicar. Pero la comunicación moderna hoy, lo que se discute en la política pública, es que la comunicación moderna debe llamar a la acción. Exclusivamente al reconocimiento, que en ciertos momentos es indispensable, pero es a la acción, a la participación, al consenso social. Por ejemplo, esto que nos están diciendo, es que básicamente es el gobierno que ha logrado reducir toda la pobreza, cuando el año anterior subió la pobreza porque no pudieron sostener el crecimiento económico. ¿Y por qué no se pudo sostener el crecimiento económico, Gisela? Recordemos, porque se nos cayó el tema eléctrico y no había inversión eléctrica y no había cómo salir de ese atolladero. Y no se perjudicó a la gran empresa, en buena hora que no se le haya perjudicado, pero sí se perjudicó y salió golpeado, ¿quién? La base productiva, la carnicería, la pizzería del barrio, la venta de verduras. Ese es el Ecuador duro, complicado para las mayorías. Entonces yo lo que creo es que sí hay que decirle al gobierno, perfecto, díganos, ¿qué cree usted? Pero sí se han exagerado, creo, un poco cuando uno ve las notas de prensa. Es prácticamente llegar casi al paraíso, pero bueno, como digo, para eso están otros medios de comunicación y otros ciudadanos que podemos poner las cosas un poquito más claras, por lo menos para la ciudadanía. Ahora, ¿qué factores cree usted que pesan en esta reducción reportada por el gobierno? ¿Por qué línea fue que hizo el análisis? ¿El empleo adecuado, ingresos temporales, los bonos sociales que se han dado en este gobierno, las remesas o la baja de la inflación? ¿Cuál es el elemento más determinante según el análisis que hizo el gobierno para dar este anuncio? Sí, yo creo que el elemento más determinante es el empleo, porque estamos, Gisela, y la noticia y las cifras, dice pobreza por ingreso, es decir, porque hay otras formas de medir. Si no tengo agua potable, si no mis hijos no van a la escuela, hay otras formas de medir. Pero el momento en que nos ponen sobre la mesa del debate, que es una reducción de la pobreza por ingresos,
me parece, y eso sí estoy de acuerdo, tiene que ver con el mercado laboral. Entonces, una persona es más pobre o menos pobre en función de su condición laboral. ¿Cuál es el tema? Ahí sí hay que reconocer, tengo aquí rápidamente, cuento el dato, en el mercado del empleo adecuado, en diciembre del 23, 3.093.000. En diciembre del 24 bajó el empleo adecuado, 2.830.000. Hoy la última medición, 3.178.000. Si me comparo el empleo adecuado de este diciembre del 25 a diciembre del 23, se han generado 90.000 empleos. Si me comparo con el año perdido del 2024, se generaron 350.000 empleos. Pero me parece que al final del día sí es el elemento explicativo, este comportamiento, digamos, de recuperación del empleo adecuado, que está en línea con la recuperación económica del 2025. Por eso yo decía, el debate va a continuar, porque no serviría de nada que el 2026 otra vez tengamos algún problema, un shock externo, un shock interno, y otra vez se nos caiga la economía, y otra vez tendremos que decir, qué pena, el ecuatoriano otra vez ha llegado a la pobreza. Entonces, me parece que es uno, y el otro sí me parece, estuve viendo rápidamente las cifras de protección social, estamos hablando de 1.400.000 personas que están recibiendo algún tipo de bono. Y yo personalmente hay que defender los bonos en la medida que sean bonos para solventar, enfrentar, aliviar digamos, la vulnerabilidad social. Yo no estoy de acuerdo en bonos para los jóvenes. O sea, no es porque no se las pueda dar, simplemente que un chico, un joven, un estudiante universitario, alguien que sale a la universidad, no quiere bono, lo que quiere es empleo. Entonces, creo que también sí hay una línea ahí explicativa de esta reducción de la pobreza, porque ha habido un incremento, diferentes gobiernos, incluso financiados por el propio Fondo Monetario Internacional, que ha permitido, digamos, una mayor cobertura de protección. En buena hora, Gisela, ahí sí uno dice, qué bueno, porque es lo mínimo que puede hacer una sociedad consciente y organizada, proteger a su gente más vulnerable. Creo que es de esas dos líneas que ha mencionado, y le escuché al ministro de Trabajo, al ministro o a la ministra de Bienestar Social también. Me parece que lo pusieron también sobre la mesa, y creo que es correcto decir que esos programas, de alguna manera, además son programas que ya llevamos 40 años implementando, ¿no? Entonces creo que sí tiene impacto en esta reducción de la pobreza. Sí, son programas que supuestamente se crean temporalmente para ayudar a cierto sector, pero ayudarlo a salir, no a permanecer en ese estado. Ahora, Santiago, para cerrar, sí me gustaría, mirando hacia este nuevo año, el 2026, ¿qué indicadores deberíamos nosotros observar para confirmar que esta baja de la pobreza es una tendencia real y sostenible, sobre todo sostenible, y no solo pues una foto favorable para cerrar el año anterior y empezar este? Le respondo como economista. Necesitamos sostener la producción, no hay opción. Es decir, necesitamos que la producción de la pequeña empresa salga adelante, que el campesinado salga adelante, que el artesanado, que la gran empresa, que el gran exportador, que en buena hora que nos ha ido bien comercio exterior, siga fluyendo. Así que, Gisela, reclamamos políticas productivas de este gobierno. No puede haber margen de error. Hoy no debe haber margen de error en el 26. Ya no. No puede haber, porque es que estamos pensando en los ciudadanos, ¿no? Más allá de un gobierno, digamos, porque finalmente, si hay esta tendencia a reducción de la pobreza, lo peor que podría pasar es que se nos caiga luego. Y la mejor forma de sostener una reducción y mejorar condiciones de vida es la producción y el empleo, no hay vuelta. Entonces, ojalá el 26 se dice que habrá un crecimiento, tenemos la proyección del FMI del 2.2, el Banco Central dice 1.8, mucha gente se queja que ojalá al menos esa proyección se sostenga de aquí hasta terminar esta década de los años 20 y podamos decir al final, sí, al menos hemos podido avanzar en producción y eso ha significado mejores condiciones de vida para las mayorías. Y significará igual a disminución de la pobreza también. Yo le agradezco muchísimo, Santiago, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Un saludo a todos. Igualmente, muy amable. Santiago García, experto económico. Notimundo a la carta. Información oportuna.